noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ya son las 7 de la mañana, 43 minutos. Cambiemos de tema porque en una sesión extraordinaria y con la presión del reloj, la Cámara de Representantes aprobó este fin de semana nuevamente la reforma pensional. Lo hizo por orden de la Corte Constitucional, que había detectado vicios en el trámite anterior. Eso fue lo que ocurrió. La plenaria de la Cámara de Representantes se reunió el sábado de manera extraordinaria para subsanar los vicios de trámite que la Corte Constitucional dijo que hubo en la aprobación de la reforma pensional y por lo que devolvió este proyecto al Congreso. La puntualidad de los parlamentarios fue razón de discusión. Así se veía el recinto en la mañana. 2 horas después de haberse citado la plenaria, sobre las 12 del mediodía, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, anunció que ya se tenía quórum deliberatorio, pero que no estaban los 94 representantes necesarios para quórum decisorio, es decir, ya se podía debatir, pero no votar. Hace 1 hora se abrió registro y es mi obligación invitarlos para que se hagan presentes en el salón elíptico de la Cámara de Representantes. Los representantes del Gobierno Nacional buscaron las mayorías en la Cámara para esta jornada y rechazaron, al igual que el presidente Petro en su cuenta de X, la decisión de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical de no asistir. Ellos tienen derecho a ausentarse o venir. Ellos alegan de que es por vicios de trámite, pero yo creo que es que están de vacaciones. Y también hay un auto judicial. Luego, el no venir tiene doblemente implicación. O sea, que el que esté de vacaciones tiene que tener una licencia no remunerada. Y los que no han venido, les puedo jurar que están de viaje. Algunos parlamentarios de oposición advirtieron que nuevamente se estaba incurriendo en vicios de trámite. Esto por no citar a sesiones extras sin tener el auto de la Corte Constitucional. Nos queda una duda muy grande. O sea, se está tratando de solucionar unos vicios, agregándole unos vicios peores y más grandes. Pero nos dice luego la Corte que si aprobamos la proposición de la doctora María del Mar, luego tenemos que darle cabida a la discusión de nuevas proposiciones sobre el texto del Senado de la República. Y me parece que el gobierno quiere obviar esa parte de la sentencia. Sobre la 1 de la tarde eran ya 100 congresistas en la plenaria, por eso se pudo votar el orden del día. Para un total de 102 votos por el sí, para un total de 8 votos por el no, ha sido aprobado el orden del día, presidente. El debate inicial se centró en la proposición de la representante María del Mar Pizarro, con la cual se pedía acoger lo aprobado por la plenaria del Senado. Que cogiéramos el mismo texto de Senado y que ese fuera aprobado en Cámara porque ya no teníamos tiempo, digamos, de debatir todo el articulado y realmente la Cámara ya conocía el texto de Senado. Las voces en contra no se hicieron esperar. ¿Por qué no estoy de acuerdo con acoger el texto del Senado, colegas? Porque esta Cámara de Representantes tiene la oportunidad de mejorar elementos de fondo, que no es cierto, no se van a resolver vía reglamentación porque estamos hablando de grandes negociados. A pesar de estas voces en contra, la Cámara de Representantes le dio luz verde de nuevo a la reforma pensional, decisión que celebró el gobierno. Estamos a la espera de una revisión final de la Corte Constitucional para que entre en vigor, entre en vigencia la nueva reforma pensional, el nuevo sistema pensional en Colombia. Así las cosas, la última palabra la tiene ahora la Corte Constitucional, que deberá determinar si los vicios fueron subsanados o no. Ampliemos esta discusión, por eso nos conectamos a esta hora con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Presidente, gracias por ese contacto con nosotros aquí en Noticias Caracol. Teniendo en cuenta que ya la reforma, como lo escuchábamos, no entra en vigencia a partir de hoy, 1 de julio, como se esperaba, ¿qué se viene para la reforma y sobre todo en el alto tribunal, qué puede pasar? Bueno, muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Yo creo que la nota que tienen en el noticiero resume muy bien todo el estado de discusión de la reforma pensional. Creo que ahora la última palabra la tiene la Corte. No me corresponde a mí tratar de interpretar las decisiones que en su autonomía los honorables magistrados van a tener respecto a esta importante reforma pensional, que tal vez es una de las leyes con más acuerdos que ha tenido el actual gobierno y que ha logrado construir el actual gobierno. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, buscamos
subsanar los vicios de procedimiento que se indicaban por parte del auto que fue comunicado a la Cámara de Representantes. Y bueno, esperamos que lo que se haya hecho por parte de la corporación permita que más de 3,5 millones de colombianos puedan recibir en el bono solidario una buena noticia, sacar a las personas de la tercera edad de la pobreza extrema en Colombia, será el gran legado que dejamos de esta discusión en la corporación, en la Cámara de Representantes. Claro, presidente, y sin duda es una de las grandes discusiones e iniciativas del gobierno que logra aprobar el Congreso, pero hay una duda que yo tengo porque estaba consultando con exconstitucionalistas y también expertos en Ley Quinta, y es que no se podía anunciar el proyecto porque no estaban los 94 representantes a la Cámara presentes, que le permitía a usted como presidente de esta corporación pues citar al otro día la discusión. Bueno, sí, algunos interpretan la Ley Quinta de esa manera. Es claro que nosotros actuamos ajustándonos a lo que establece el reglamento del Congreso y no tenemos ninguna duda que sí se podía convocar con quórum deliberatorio. Las sesiones se entienden abiertas, según lo dice el reglamento, en el momento en que haya quórum deliberatorio, pues para explicarlo más fácil a los ciudadanos. El secretario certificó que habían 74 congresistas, 78 congresistas, cuando el mínimo requerido era de 64. Y bueno, no tenemos ninguna duda de que por este tema la reforma no va a tener ningún tipo de dificultad. Señor Salamanca, ¿en este punto se necesitaría una conciliación entre Senado y Cámara o ya no? Ya no es necesario, no se modificó el texto, se acogió el texto de Senado. Yo creo que los tiempos, desafortunadamente, que nos llevó el Senado no permitieron que la reforma se mejorara mucho más. El texto de Cámara, en mi opinión, y yo voté en contra de asumir el texto de Senado, era mucho mejor que el texto de Senado. Se corregían bastantes elementos, sobre todo del porcentaje que los fondos privados van a recibir, que me parece que es un porcentaje muy alto. Pero bueno, yo siento que esta es la mejor reforma pensional posible, considerando las tensiones, las dificultades que ha tenido este gobierno en el Senado, y la Cámara lo que hace de manera responsable, creo yo, es poder entregar una reforma viable con unos nuevos pilares mucho más equitativos y que tiene el reto de implementarse apenas si la Corte decide que el articulado es constitucional, implementarse de la mejor manera, pensando en la mayoría de ciudadanos de nuestro país. Claro, presidente, ¿qué pedía la Corte puntualmente? Porque es que lo que vimos que sucedió el fin de semana fue lo mismo que pasó hace un año, cuando en medio de la discusión, para acelerar la aprobación de la reforma pensional, pues se aprobó una proposición que acogía el texto del Senado sin terminar el debate de todos los artículos. Es decir, ¿la Corte les permitía a ustedes aprobar la proposición o, según la argumentación de la Corte, ustedes tenían que dar debate artículo por artículo? Pues digamos que hay un debate también, y ese va a ser el debate interesante que se va a dar en la Corte Constitucional respecto al mandato explícito que teníamos nosotros que ejecutar y que cumplir, mejor dicho. Por un lado, hay una orden en la parte resolutiva del auto que es muy clara y que envía una instrucción a quien les habla como presidente de la corporación para debatir la proposición de acogimiento del texto de Senado en unas condiciones de pluralidad. Hablaron, si mal no entiendo, el 90% de los partidos representados en la corporación, con suficiente deliberación. A nadie se le limitó el uso del tiempo. Hubo intervenciones de 20 minutos, 30 minutos, de 8 minutos para los congresistas que no eran ponentes. Hubo una amplia deliberación, digamos, en eso tuvimos mucho cuidado de permitir que la sesión se desarrollara pues como lo hemos hecho siempre, con garantías, incluso para las voces de oposición que dijeron retirarse de la sesión, pero que continuaron participando en la misma, porque del Centro Democrático, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia estuvo activa en el debate. De Cambio Radical, varios congresistas intervinieron.
de los independientes también la representante Jubinao intervino, etcétera, etcétera. Es decir, en ese punto exacto de no permitir, digamos, una deliberación o pupitrear esa proposición, se hizo ampliamente. La discusión duró casi más de 4 horas. Ahora bien, había una orden adicional que era contradictoria un poco con la primera, y era que adicional a lo anterior se debatieran proposiciones o el articulado, mejor dicho, del texto de Senado. Se puso a consideración una proposición de reapertura de la discusión, fue negada y con eso entendió la plenaria que no era viable debatir nuevamente un texto que ya había sido aprobado en una proposición sustitutiva. Pues le agradecemos mucho a Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, estos minutos con nosotros para contarnos en detalle lo que pasó allí. Muchas gracias, un feliz día para todas y todos. Feliz día también para usted, 7 de la mañana, 54 minutos, pero nos detenemos en esta noticia ahora con nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, buenos días. Bueno, entendemos que la última palabra la tiene la Corte Constitucional para determinar si fueron subsanados o no estos vicios de trámite, pero ¿cuál es su lectura, cuál es su análisis de cómo se desarrolló este debate? Daniela, muy buenos días. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente se reabrió el debate frente a la proposición sustitutiva de la representante María del Mar Pizarro, lo cual en principio permitiría entender que se subsanaron algunos de los vicios encontrados por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, queda la gran pregunta, y será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra, si efectivamente se cumplió con el principio de discusión y el principio democrático al no haberse abierto el espacio, como lo decía el presidente Salamanca, por haberse negado la proposición de abrir el debate frente al resto del articulado. En ese orden de ideas, si bien se tuvo un debate frente a la proposición de adoptar el texto de Cámara, no hubo la posibilidad para que los congresistas en la discusión artículo por artículo pudieran hacer modificaciones respecto del texto que venía de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Gabriel, ¿por qué la urgencia del gobierno nacional en torno a la pensional? Pues Andrés, esto se puede explicar de diferentes maneras. Primero, por un tema de tiempos, haber reabierto una discusión, habría también la posibilidad de tener modificaciones en el texto, lo cual hubiera obligado a una conciliación. Y segundo, por un tema político, porque la pensional es un proyecto fundamental dentro del paquete social del gobierno nacional y quería sin lugar a dudas anotarse una victoria en un año electoral donde este tema sin lugar a dudas no solo tiene consensos, pero también es muy taquillero. Gabriel, si la Corte llegara a encontrar que no se subsanaron esos vicios de trámite, ¿qué pasaría? ¿Se caería la ley o regresa nuevamente al Congreso? Daniela, eso depende de las consideraciones que tenga la Corte. Para que la audiencia lo sepa, hay una serie de vicios que son subsanables y hay otra serie de vicios que son insubsanables. Si la Corte considera que en este trámite el Congreso o la Cámara incurrió en vicios subsanables, tendría que volver nuevamente dependiendo de esos vicios que se encuentren. Si los vicios son insubsanables, por el contrario, se caería la ley. Ahora bien, Daniela, es importante señalar que aun cuando la Corte admita que esta discusión que se tuvo en la Cámara subsana los vicios encontrados, tendrá que estudiar las más de 40 demandas de inconstitucionalidad que han sido radicadas en contra de esta norma una vez entre en vigencia. Gabriel, gracias. En minutos nos volvemos a encontrar con las movidas políticas de